los hijos del mar, con velas al viento y timones de coral. Llegaron los caras a labrar su ciudad. Oh, casa, cultura, bahía, faro de tradición. Guardas en tus muros el murmullo del ayer. Desde las olas sagradas hasta el primer puerto, y en cada ola el eco de un mundo por nacer. En la casa americana, la historia es tu legado. El siguiente es un programa de clasificación A, con contenido F. La Casa Cultura Bahía presenta el programa cultural Tejiendo Historias y Tradiciones. Recuerdos del Bahía de ayer y de siempre, del Bahía que está impregnado en nuestra mente y en nuestros corazones. Relatos referentes a nuestra ciudad, sus actores que hicieron la historia con personajes que formaron parte de cada tiempo. Bienvenidos. Comenzamos el programa de Casa Cultura Bahía, Tejiendo Historias y Tradiciones. Primeramente enviamos un cordial y fraterno saludo a los radioescuchas y televidentes en la ciudad, en el país, y sabemos que nos escuchan en diferentes países del mundo gracias a la tecnología. Es un gusto estar con ustedes. Ginger Zambrano en consola, y tenemos a mi lado a don Gustavo Hidalgo Barriga, que hace la observación que hoy día tenemos invitado especial a Marcelo Nevares Fagnoni, porque está sentado en la silla de los invitados. Primera plana. Yo soy Jacob Santos, y hoy día, si nos permiten, vamos a hablar de unos 3 o 4 temas, tal vez hasta unos 5. El primero, que habíamos dejado desde la semana anterior, hablar de la historia ecuatoriana con personajes que todos sabemos y que de pronto está un poco tergiversada las versiones, como es Atahualpa. También podemos mencionar Montezuma, pero esta semana comenzó el mes de septiembre. Estamos ya 3 de septiembre, el último cuatrimestre del año, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Sí? Y es la festividad de la Virgen de la Merced. De la Merced o de las Mercedes. Ajá. Eso también es un tema muy interesante, ¿no? Y ayer se celebraron 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, que nos afectó a Bahía. Por supuesto, tremendamente. Lo hemos hablado aquí de muchas maneras, y el comentario que iba a hacer, y que lo voy a hacer ahorita, es que mientras nosotros nos fuimos hacia abajo, hemos tratado de resurgir y no lo hemos logrado. Un país como la China, que estaba inmersa en el tráfico del opio, en una esclavitud horrible, pobreza. Ahora es impresionante ver las fotografías y los vídeos donde esas ciudades son, bueno, tienen metrópolis de verdad. Son verdaderas metrópolis modernas, con todos los servicios para sus ciudadanos. Y el desfile que hicieron por los 80 años de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial fue impresionante. La cronometría, la gallardía, bueno, para mí fue un espectáculo. Entonces, con esos antecedentes, y también tenemos un par de cartas para meter leña al fuego, vamos a hablar de, yo lo digo en inglés, tú lo dices en español. Water. Water, agua. Vamos a hablar de eso porque hay una carta muy interesante por aquí. Y salgamos de ello de una vez. ¿Qué te parece? Sí, ya, como quieras. Sí, y antes también agradecer, ya están con nosotros Luis Vega, que nos está acompañando, Nancy Patricia Medina Coeña, creo que ella está en Nueva York, buen día, bendiciones para ustedes. Está Silvia Virginia Nevares Fagnoni,
en Massachusetts. Está también Bernardita Saltos y Marcelo Nevares Dueñas, están ellos en New Jersey. Están también en Manta nuestro común amigo Alfredo Sierra, Gilberto Orozco, la señora, nuestra amiga Medina del barrio María Auxiliadora, las famosas florerías. Ajá. No, Ahí está también Julio Pinto, sí. todos los hermanos Vega, el arquitecto Vega en el astillero. En Guayaquil está la señora Natividad Lor, que ella está muy puntual con nosotros en todos los programas hoy. ¿No? Tenemos un control. Nuestro amigo Gonzalo Mejía. El profesor aquí Gonzalo Mejía. aquí también. cerca en el mercado, todos nuestros oyentes Full están a una sintonía. sola voz. Sí. Y aquí manda buenos días, saludos Silvia Virginia Nevares Falloni, que ya la había mencionado. En la esquina de Tía también. En la esquina de Tía Ahí también. tienen sí. un solo parlante. Sí, sí. Nomás nos falta poner el parlante ahí en una librería que hay en la calle En la calle Malecón y Ante. Malecón y Ante. Sí, que tiene como 52 años, 54 años. 55. Donde hay Va para casi de ahorita todo. para el 56 ya. 56, así es. Digo, ahí donde hay casi de todo. Ajá. ¿Sí? Ese es el eslogan. Bueno, vamos con la carta. Esta carta está dirigida al señor presidente de la República. Es de un grupo de bahienños radicados en el exterior, pero que muy seguido vienen y visitan Bahía, y ahora con mucha pena pues se encuentran con este problema del agua que tiene muchos meses. Así que la carta está dirigida en inglés. Ya tenemos la traducción. Jacob la va a leer en inglés y yo luego le voy a leer la traducción. No, yo solo leo el principio y después leemos en inglés, porque sí me han de creer uno que otro que chapurreo el inglés. ¿Qué les Sí, parece? sí, machuca el inglés. Está dirigido to His Excellency Daniel Noboa Sin, President of the Republic of Ecuador. Subject: urgent appeal regarding inadequate water supply in Bahía de Caracas. I am writing to respectfully bring to your attention the urgent and ongoing issue of inadequate water supply affecting the citizens of Bahía de Caracas in the province of Manabí. Ahora sí, dele usted. Bueno, en la carta dice: Su Excelencia Daniel Noboa Sin, presidente de la República del Ecuador, en el Palacio de Carondelet en Quito, Ecuador. El asunto: solicitud urgente sobre el suministro inadecuado de agua en Bahía de Caracas. Su Excelencia, me permito dirigirnos a usted con el mayor respeto para poner en su conocimiento la situación urgente y persistente relacionada con el deficiente suministro de agua que afecta a los ciudadanos de Bahía de Caracas en la provincia de Manabí. Para muchos residentes el acceso al agua limpia y confiable se ha vuelto cada vez más difícil, con una distribución irregular, escasez y en algunos casos la ausencia total del servicio durante largos periodos. Esta situación ha generado graves dificultades para las familias, ha afectado el desarrollo de los negocios locales y representa un riesgo significativo para la salud pública y las condiciones de saneamiento. Bahía de Caracas es una comunidad con una rica herencia cultural e histórica, además de ser un punto importante para el turismo y la actividad económica en la región. Sin embargo, la falta de un suministro de agua confiable amenaza no solo el bienestar de sus habitantes, sino también la capacidad de la ciudad para sostener su desarrollo económico y atraer visitantes. Respetuosamente solicitamos que su administración priorice las mejoras a la infraestructura de agua de Bahía de Caracas. Esto podría incluir inversiones en plantas de tratamiento, modernización de los sistemas de distribución y prácticas sostenibles de gestión para garantizar el acceso a agua limpia a largo plazo para todos los residentes. El pueblo de Bahía de Caracas ha demostrado resiliencia frente a desastres naturales y dificultades económicas, pero el acceso a un suministro seguro y constante de agua es un derecho fundamental y una necesidad que no debe postergarse. Su liderazgo en este tema traerá un gran alivio a la comunidad y reforzará el compromiso del Ecuador con el bienestar
de todos los ciudadanos. Le agradecemos de antemano por su atención a esta situación urgente. Esperamos con optimismo su respuesta y sobre todo acciones significativas que resuelvan la crisis de agua en Bahía de Caracas. Firman con el mayor respeto una serie de ciudadanos bahienños residentes en el exterior y que ellos visitan a menudo Bahía, pero se encuentran con esta dificultad de no tener el agua potable. Y esta es la carta que ellos han dirigido y lógicamente va en los dos idiomas al señor presidente de la República. Muy bien. ¿Algún comentario, Gustavo? Bueno, yo escuché esta semana que terminó de que alguna gestión municipal estaba tratando de conseguir que se incluya el proyecto de agua potable de Bahía en los dineros que todavía existen de la reconstrucción, ¿no? Como debió ser, no ahorita, sino hace rato. No, eso es increíble cómo la plata de la reconstrucción la feriaron de tal manera de que se hicieron obras que no tenían que hacerse, que no tenían nada que ver con el terremoto, que no tenían nada que ver con la reconstrucción. Pero ¿por qué se hicieron? Porque, bueno, ya todo el mundo sabe, ¿no? Se hicieron una gran cantidad de negociados y de los cuales están perdidos 1.200, 1.400 millones, porque según los datos de recaudación fueron de 3.700 millones, todavía faltando otros dineros por ingresar, de los cuales se han gastado 2.400 millones y hay en caja solamente 87 millones. La pregunta del millón, ¿dónde están los 1.200 millones que faltan? O sea, cuando dice está en caja, yo te hago la observación de que está presupuestado, es en papel, porque tenemos entendido que los GATS no han recibido sus alícuotas 3, 4, 5 meses, dependiendo qué municipio o qué consejo provincial. Entonces, hay un manejo que todo el mundo cuestionamos en todas las administraciones desde que yo recuerdo los manejos de los fondos públicos. Y hago otra observación. Esta carta me parece muy bien, porque ha sido dirigida al presidente de la República. Espero que sigan insistiendo, porque con una sola carta, ellos seguramente allá en Carondelet reciben muchas cartas. Pero conversaba con un amigo justo en este par de días que si la deuda del Ecuador, y uno lo puede concretar, ingrese a Google o cualquier buscador y pregunte cuál es la deuda externa del Ecuador, y dependiendo de cuál buscador le dice que va desde los 54 a los 60 y pico mil millones de dólares. Ya, bueno, esa es la deuda, sí, pero ¿cuánto es el presupuesto del Ecuador para el año 2025 y 2026? 33 millones. Es decir, que debemos, como ¿cuánto, país, perdón? El presupuesto del Estado. 33.000. No puede ser. ¿Sí? El presupuesto del Estado hasta el año antepasado era de 37.000 millones. Bueno, veamos. Entonces no puede bajar Veamos. tanto. Ahí está el internet. Siempre está subiendo. Ya. Pero la idea es que, pongamos que 37 para continuar con la idea y cambiar el tema. Si el presupuesto es de 37.000 millones y debemos 60.000 o 50.000, es decir, estamos embargados hasta las marimbas. Claro, lo que pasa es que son deudas a corto y largo plazo. Pero estamos y son arrastres y también. tenemos deudas no de ahora. Claro, son de tenemos arrastre. deudas de años anteriores. Claro, de muchísimos desde hace 10 años atrás. Claro. Entonces, hablemos de algo más bonito, más positivo. Hablemos del mes de septiembre que está dedicado A la Virgen de las Mercedes. Exactamente. Ahora, allí tú decías algo, ¿no? Sobre eso, la Virgen de la Merced y Virgen de las Mercedes. No, está bien, ambos son aceptables. ¿Por qué? Virgen de la Merced cuando se refiere directamente solo a la Virgen, Claro. pero de las Mercedes, cuando la cantidad de vírgenes que hay en la ciudad, no solamente aquí, Claro. sino en otras partes. A nivel Pero, ¿cuál es el La nombre cantidad de las nuestra Mercedes. iglesia? Esa es la Merced. Esto hay que aclarar. Claro, Sí, por sí. eso no, pero como quiera, con la iglesia habrían 3 Mercedes. Ujú. Las Mercedes vírgenes
de afuera, la Virgen de la Merced, la Madre de Cristo y la Iglesia de la Merced. O sea, estamos hablando de 3 Mercedes a la vez, pero muy simpática la relación, ¿no? La apreciación. Y es una fiesta que se la ha celebrado aquí con mucha algarabía durante años y últimamente ya como que ha perdido un poco el entusiasmo por diferentes razones. Ya, la canción que canta el padre Benjamín dice Virgen de la Merced, compañera mía. Dice la Merced, dice. Sí, esa es una canción que yo no me acuerdo cuál es el autor, pero hay un autor de esa canción aquí en Manabí. No recuerdo si es Macías o si es Bonniza. ¿Cuál de los dos? Porque no estoy muy seguro. Bonniza no. No, yo tengo los discos de Bonniza. Entonces Macías debe ser. Ajá. Lo cierto es que se celebra en Bahía, en Chone, en Jipijapa, en Puerto Viejo, en Manta, pero por lo general está como patrona de Manta, está como patrona de Jipijapa, de Puerto Viejo y Bahía, como patrona. Ajá. Porque nosotros, por ejemplo, en Chone la celebran, pero en Chone es San Cayetano. San Cayetano. No, por decir en Canoa es San Andrés. San Andrés, San Vicente. No, en Jama es la Virgen del Carmen. Ajá. No, cada quien tiene su santo, ¿no?, de patrono. Lo cierto es que según los datos históricos, la Virgen de la Merced, la imagen que está en Bahía fue traída de España allá por 1600 y algo, ¿no? Y de ahí la volvieron a retocar cuando se inauguró esta iglesia. Y de ahí creo que últimamente tuvo un nuevo retoque, que la mandaron a Quito a hacer una restauración. Y mandaron al Cristo también. Y al Cristo hay que darle otro retoque porque ya está bastante deteriorado. Y el Cristo, por ejemplo, la imagen del Cristo nuestro es el tipo de Caspicara, no necesariamente tiene que ser de él, no sé de quién será. Pero es ese mismo estilo, exacto. Ese estilo. Yo tengo un Caspicara que me regalaron de Cristo. No sé, fue un regalo más o menos de unos 60 centímetros, pero es una escultura hermosa, ¿no? ¿No? Y es el mismo estilo Caspicara, que lo he visto en algunas partes en el Ecuador. A ver, saludamos el día de hoy, también ya nos acompaña Lorena Isa Luque, está también Héctor Octavio Plaza Daza, el arquitecto Eduardo Argüello, que le deseamos una pronta y total recuperación, está un poquito delicado con esto de las gripes y todo este asunto. El arquitecto Octavio Mora Hidalgo también y Carmita, que son nuestros radioescuchas. Hay un radio perenne ahí en Disomova. Sí. También está Chiqui Burbano, también nos está acompañando el día de hoy. Qué bien, saludos para todos ellos y quienes nos siguen a través de los receptores. Ajá. ¿Te acuerdas cuando decíamos, oye, pásame el transistor? Ajá, Esa es en la época que comenzaron a venir los japoneses, pues. Claro. O sea, pues a partir del año 60 más o menos comenzó a venir los radios transistores. Sí, más o menos. Ahí está, lo dijiste correctamente, era un radio transistor. Claro. En vez de tener los tubos, utilizaban transistores. Debería decir radio a transistor. Claro. Mejor todavía. Oiga, a nosotros tuvimos la gran suerte de vivir, digo yo, y sin provocar celo con otras generaciones, de tener, haber transitado en la vida con muchos cambios. Por ejemplo, el cambio de la electrónica. A nosotros nos tocó ver el hilo que sintonizaba, se me fue el nombre ya en este momento, que era el inicio de la comunicación de la electrónica, y luego ya vino el transistor, primero vino el tubo, vino el 4010, vinieron el 411, el 813, el 810, que eran los tubos tradicionales, el 6L6, el Jambar debe estarse riendo, el 6L6, cuando los cumbancheros tocaban, ellos veían que le faltaba fuerza a la señal, ¿no? Entonces venían donde el señor Arroyo, el papá de los ingenieros Arroyo. Don Arnaldo Arroyo. Don Arnaldo Arroyo, exactamente, Muentes es él.
le decían, mire que necesitamos que la música no se escucha, ¿qué le ponemos? Pongámosle un par de 6L6, póngale. Y el siguiente baile, oiga, sí subió a penita, pongámosle 2 más 6L6. Eran los famosos tubos amplificadores finales de los amplificadores que se llamaban ese, que ahora les dicen consola. Y bueno, y ahí nos tocó ver, y luego ya comenzó a venir el transistor. Claro. Y de ahí ya vinieron los diodos, y vinieron La resistencia. las resistencias, condensadores, y luego ya vino el integrado. Esos son los integrados. Yo recuerdo que mi padre en el año 75 exactamente se fue a Estados Unidos y le tocó trabajar en la industria donde fabricaban los primeros tubos, ya no al vacío, sino fuera del vidrio. Y nosotros utilizábamos justo, me acuerdo, es el 872A, era para la fuente rectificadora de los transmisores de la radio, unos tubos grandes. Ya lo voy a traer, que tengo uno a la mano. Y entonces nosotros comenzamos a fabricar en el Ecuador ese tubo, rústicamente, pero funcionaban. Si me estás escuchando, Ginger, y me trae el tubo que está allí en el estudio de grabación. Y entonces lo comenzamos a fabricar acá, hicimos otro, y venía, por ejemplo, Roger Stuber, se llamaba el ingeniero general de HCJB, él era norteamericano, y se vino, él era radioaficionado también, y se vino a Bahía para conocer cómo es que ustedes están, pero si esto es producción americana, le decía a mi papá, yo lo aprendí allá, lo hacía la fábrica, se llamaba Wilkinson, era la fábrica original de los tubos, y entonces yo lo conservo todavía entre las pocas cosas que nos quedan del museo, que aquí estuvo cuando estuvimos en el Museo de Bahía, tuvimos el Museo de la Radio, la exposición. Se presentó un gringo y se quedó admirado, pero esto yo lo conocí en Boston, que está en el Prudencia, el edificio más alto de Boston, y en el último piso está un museo de todos los inventos, está la gilet, está el teléfono, está el micrófono, están los tubos. Es un bonito, y usted ve toda la ciudad de Boston y ve el río que cruza Boston. Y el gringo dice, yo lo conocí allí. ¿Y quién lo hace en Bahía? Entonces yo ya le conté la historia y me dice, fabuloso. Lamentablemente esa exposición nuestra fue retirada del museo. Ya llevábamos 4.000 visitas a esta exposición. Pregunte cuántas visitas hay hoy día al museo. 0. Como dice el de la televisión, 0 polito 0. Entonces es una pena, pero bueno, yo la tengo aquí en mi casa, hay gente que viene a verla, no la puedo mantener como se mantenía allá, lógicamente allá hay el personal para eso, pero lamentablemente se la retiró. Han anunciado cambios, pero todavía no se efectivizan con la inclusión de lo que era el Ministerio de Cultura, claro, dentro del Ministerio de Educación. Y vendrán nuevos reglamentos y nuevas leyes. O sea, una cosa que yo veía muy interesante, pero que ya no la veo ahora, era la visita de las escuelas y colegios al museo. Claro. No, en los últimos tiempos he visto que se ha perdido eso. Entonces no sé si eso depende del distrito, de los colegios o del mismo museo. Yo creo que es una combinación, porque la actividad de quienes están a cargo del museo local tienen que hacer la gestión. Claro. ¿Ya? Y coordinar con el distrito, con las diferentes escuelas, las visitas que tienen que ser programadas. Porque lo interesante es que el museo se lo aproveche. Claro. Que los jóvenes conozcan todo lo que hay en el museo, ¿no? Es que se aprende más viendo. Cuando utilizamos otros sentidos, sobre todo la vista, porque la mayoría de las personas tenemos una capacidad de absorción y de aprendizaje visual más que auditiva o de otro tipo. Ahí llega el famoso. Antes de que se nos pase el tema, aquí está. Falta el vidrio nomás. No, es que ya esto ya no era con vidrio. Esto ya no era al vacío. Ya no era al vacío. Aquí están los famosos diodos. Rectificaban 6.000 voltios. Ahí lo van a estar viendo en la cámara. Entonces utilizábamos las bases del original que estaba al vacío. Comprábamos esa baquelita en Guayaquil. Ya. Y la resistencia, los condensadores y los diodos los adquiríamos en funda
directamente a Estados Unidos, porque aquí era muy, muy caro, ¿no? Entonces, eso te vendían en centavos una funda de 20 o de 30 rectificadores, en cambio aquí te lo vendían al menudeo $1. A propósito de esta charla de los transitores y toda esta cosa, recuerdo por la época del 65 más o menos, estaban en todo su apogeo los transitores y los radios a pila y toda esta situación. Y esto ocurrió en Esmeralda. Y tenía un amigo que era radiotécnico. Justamente nos habíamos hecho amigos porque yo tenía mis radiotransitores, que lo llevé desde aquí, que lo conseguí en el año 60, en un buque afuera, ¿no? Y por alguna razón le llevaba de repente que me lo rechequeara. Y en eso llega un cliente con un radio, un cliente del campo. Y le dice, mire jefe, ¿me puede revisar este radio? Ah, sí, dice, aquí hay que cambiar 2 transitores, una resistencia, véngase después de 1 hora. Chuta, pero mire, es que el carro sale a las 4 y que por favor, bueno, voy a hacer todo lo posible, pero regrese. Se va el señor y yo que había visto todo y que conocía el asunto, le digo, oye, tú sí eres un desgraciado. ¿Cómo le vas a...? Ah, porque le dijo, y traiga 15 sucres. Le digo, tú eres un desgraciado. Le digo, si esa resistencia nomás cuesta un sucre. No, y los transitores te cuestan 2 sucres. Entonces, ¿cómo le vas a pedir 15? Es que por eso es que le digo que vaya y regrese. Yo sé que los cambio enseguida. Pero si él me ve hacer el trabajo en 5 minutos, no me va a querer pagar ni mi tiempo. Entonces por eso tengo que decirle que se vaya y que regrese. Y efectivamente lo hizo en 5 minutos, cambió, nomás sacó los 2 transitores y la resistencia. Y luego el señor llegó apurado ahí y le dice, sí, aquí está su radio, tome. Ahí están sus 15. Jacob tiene que haber conocido a los integrantes de la familia Balda Falloni. Claro. Sí. ¿Se acuerda de Roberto? Usted también, Alfredo, Pitillo, que le decían al mayor, era Ricardo. El mayor era el más gordo. El más alto. Sí. Sí, y había uno que me acuerdo de ellos, es que no me acuerdo el nombre, Eduardo. que se parecía mucho a don Ricucho. Era Eduardo, él era médico en Estados Unidos. Ya. Y trajo mucho a regalar al hospital de Bahía. Bueno, ellos compraron la licencia de Emerson allá en Connecticut, y entonces ellos fabricaban radio, fabricaban tocadiscos, los primeros televisores en blanco y negro. Yo estuve tentado porque ellos me querían llevar allá. Yo ya tenía el título de radiotécnico que lo daba la Enfield School. Ajá. Y entonces, por ejemplo, mi tía Olga trabajaba en esa fábrica. Yo sí me acuerdo de ella. Claro, solo cambiando pilas a los tocadiscos, porque el gringo no te toca ningún equipo, se paró y lo dejan ahí, te lo llevan al técnico, ¿no? Entonces el trabajo de ella era sacar las pilas, poner pilas nuevas, sacar las pilas y poner pilas nuevas. Y entonces había trabajo para todo el mundo ahí, era una empresa muy grande. Lamentablemente murió Roberto, que era el gordo, ¿se acuerda? Era el más gordo de ellos, murió del corazón. Ya comenzó a fallar la fábrica, se murió mi tío Ricardo Balda Brinardelli, él era el contador y era gerente. Murió Alfredo, que era el menor de ellos, que era el que hacía el transporte. Sí, me acuerdo de Alfredo. Sí, era el menor de mi edad. Yo me acuerdo cuando ellos, después que se fueron a Estados Unidos, regresaron. Sí, y andaban, eran 4 hermanos. 4 hermanos varones, Olga y Rebeca. Y Rebeca, de Rebeca no me acuerdo, de Olga sí. Es la menor ella. Claro, y me acuerdo que pasaban a San Vicente, no sé dónde iban. A la fábrica. Y yo los llevé en la lancha. No, y oye, podemos cantar, canten lo que quieran. Y comenzaron a cantar canciones cubanas, me acuerdo, Amalia Batista. Y lo hacían en coro, lo hacían muy bien. Es que Roberto era casado con una cubana. Ah, y el cieguito, ¿te acuerdas del cieguito de las lanchas? Sí, sí. Él le decía, a ver, cójame el tono con la guitarra. Ajá. Y él los acompañaba. Pues bueno, total es que en vez de irnos primero a San Vicente, dice, vamos a darnos una vuelta. Nos fuimos a dar una vuelta con ellos, hasta que terminaron de hacer un show ahí y ya los fui a dejar al muelle. Eso lo tengo, pero... Ellos tenían una casa ahí en el malecón, tenían una casa ahí en la fábrica Balda Furiani. ¿Se acuerdan? A ver, había me acuerdo, en el patio a mano del lado de arriba, en los Perales. Sí, ahí era. Claro, había una casa ahí con un arco.
Lo que Con es la galería. Sí, con la galería. Sí, me acuerdo de esa Nosotros nos íbamos las vacaciones a pasar allí a San Vicente. casa. Y aquí en Bahía, la casa de ellos es la que tiene frente al Hotel López. Italia, la que tiene el ingeniero Gerardo López. Gerardo López, sí. Y también la compañera aquí, donde son los patios del arquitecto Mora, Más acá. y el patio La otra, el al lado de la familia Belletini. Sí, entre Todo eso. Belletini y el edificio de los Andrade. Sí, todo eso. Eso todo eso era Valdifuriani, me acuerdo. Sí, sí. Nos vamos al primer corte. Yo diría que sí. No sé qué le pasó ya, a ahí voy. Ginger. Así es hora del corte. Tenemos que decirle a nuestro contertulio Marcelo que tenemos que cumplir con nuestros auspiciantes. No era fake. Doritos entró a la cancha de KFC. Una coloración inesperada para chuparse los dedos. Tu nuevo favorito te espera. Kentucky Chicken Sandwich con Doritos o el clásico Twister con el nuevo Crunch para disfrutar como se debe el partido. No te desconectes, ya regresamos en Tropical Mix. Tropical Mix. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 9 horas con 32 minutos. ¿Alquilas tu casa y quieres evitar complicaciones con el servicio eléctrico? ¿Tienes una casa vacacional que usas por temporadas o simplemente quieres tener mayor control de tu consumo? El servicio prepago de CNLP es para ti. Todos tus inquilinos recargan según sus necesidades, con total independencia. Solicita hoy tu medidor prepago. CNLP, recarga, controla y ahorra. El nuevo Ecuador. Compañero, taxi nuevo. Sí, gracias a la cooperativa Chone. Taxista, aplica crédito microtaxi hasta $20,000 para cambio de unidad o mantenimiento con tasa de interés del 14%. Creemos en ti. Emprende sin límites, crece sin fronteras. Con la cooperativa Chone. Progresando contigo. Chaficar en Leonidas Plaza se ha convertido en líder de repuestos para toda clase de vehículos. Repuestos originales que aseguran rendimiento, durabilidad y seguridad. Halógenos, sensores, rótulas, aceites, pitos, rulimanes, bandas, retenedores, filtros, bujías, amortiguadores y puntas de ejes para las principales marcas como Chevrolet, Mazda, Hyundai, Ford, Kia, Renault, Toyota, entre otros, con el respaldo de los principales proveedores del país. Chaficar es accesorios y repuestos. Avenida César Ruperto Ibeñas en Leonidas Plaza. Atendido por su gerente propietaria, licenciada Hilda Chávez. Teléfono 098-6709-440, 096-3686-696. Chaficar. En Bahía de Caracas, Ferretería Rofat es el local que cuenta con un stock completo de materiales eléctricos, plomería, grifería, cerrajería, pinturas, el mayor surtido de materiales de construcción. Ahora, gypsum, perfiles, romeral, bonder, cemento y mucho más. Rofat te hace fácil las cosas. Materiales de calidad, atención personalizada, los mejores productos, las mejores marcas. Visite Ferretería Rofat en Malecón Alberto F. Santos, junto a Pinturas El Maestro. Para cotización y mayor información, llame al 015-055. Ferretería Rofat, un grupo de ventajas. Cuando deseamos y pensamos en comer algo rico, tan solo debemos ir a Ernesto X Family. Te cuento. En Ernesto X Family usted encuentra el famoso encebollado en porción mini, medio, grande y jumbo, los bolones de chicharrón, queso y longaniza, tigrillos de queso, chicharrón y longaniza. La rica guatita la disfruta los días miércoles y domingos. Ceviches de pescado, pulpo, calamar, cangrejo. Además, los fines de semana te incluyen en el menú fritadas. Lo rico de la comida maravita en Ernesto X Family. Visítalos en Leonidas Plaza, calle Octavio Viteri y Rocafuerte, en su amplio y moderno local. Ernesto X Family, un deleite para tu paladar. ¿Está en busca de repuestos y accesorios para su vehículo? Entonces visite Auto Store en Leonidas Plaza, con un gran stock de repuestos originales de gran calidad, repuestos y accesorios nacionales e importados para todas las marcas de vehículos, llantas, lubricantes, accesorios, repuestos, baterías, equipos de sonidos, parlantes, filtros y mecánica en general. Almacén de Repuestos Auto Store tiene la solución que necesita para su vehículo y al mejor precio
Palacio del Mercado. Están ubicados en el centro de la avenida César Ruperto y Dueñas, en Leonidas Plaza. Información al 098-97-42-94-6, 098-65-22-104. Almacén de repuestos AutoStore, la solución a tu alcance. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Gracias, Marcelo. Regresamos a la segunda parte de nuestro programa Tejiendo Historias y Tradiciones, Casa Cultura Bahía. Y para cerrar el tema de las festividades, y lo vamos a seguir hablando este mes, que nosotros rendimos homenaje a nuestra patrona, también patrona de las Fuerzas Armadas del Ecuador, la Virgen de la Merced. Ya vi en redes sociales un listado de, van a haber procesiones, van a haber juegos, muchas cosas, toda una celebración. Entonces, se les recomienda a las personas interesadas que lean las redes sociales del municipio, donde está la programación por todo el mes de septiembre. A ver, aquí tenemos dos intervenciones. Está el profesor Gonzalo Mejía Cedeño, que saluda, muy buenos días. Yo fui amigo, muy buen amigo de Pitillo Balda cuando vivían frente al Hotel Italia. Claro. Y Alfredo Sierra en Manta, Marcelo, buenos días. Pregunta él, ¿La Voz de los Caras utilizó pararrayos? Le confirmo, Alfredo, en Bahía había el pararrayo de la iglesia La Merced, que era la cruz que estaba arriba en el reloj, en la torre, el de La Voz de los Caras, y el de la empresa de telecomunicaciones del Ecuador, que le llamaban el inalámbrico. El inalámbrico, allá en la Ciudadela, ya casi allí por el hotel, por el Colegio Alfaro. Por el Colegio Alfaro era. Al frente. Sí, ahí habían 2 torres de acero. Y nosotros perdimos uno, bueno, tal vez por desconocimiento, cuando se compró un transmisor grande en Guayaquil para la radio, un transmisor de 500 vatios que lo había construido un médico que era radioaficionado, John Parker. Ya. Él había construido, y entonces lo ofreció y mi papá lo compró. Y esto lo peculiar de esto y lo importante es que tenía una antena dirigible de acero totalmente y tenía un pararrayo. Entonces mi papá, más que al transmisor, porque nosotros los radioaficionados, Jacob, sabemos que invierta más en antena que en el equipo. Que en el equipo, claro que ¿no? Sí. La antena es el corazón del sistema. Y entonces lo mandó a ver con el técnico que tenía la radio, que era el amigo Gambarrotti. Olger Gambarrotti, que perteneció también a la radio. Cuando él vio allá en Guayaquil, pues vio que era una torre inmensa, y ahora cómo yo llevo esto, ¿no? El transmisor tenía 1 metro de ancho, 1 metro de fondo y 2,5 metros de alto. Lo había construido el doctor John Parker, que era radioaficionado. Era como un gabinete. Sí, un gabinete grande, sí, de madera, que era una madera especial, muy fuerte, muy dura. Y entonces Gambarrotti dijo, no, esto para este montón de fierro, ¿para qué lo voy a llevar a Bahía? Y lo remata en Guayaquil. Cuando ya llega a Bahía, mi papá lo primero que quería ver era la torre, la antena dirigible, pues, ¿no? Con el pararrayo moderno en esa época. Hablamos del año 48 ya, porque la radio es del 46, que salió con transmisores pequeños. Ya por el 48 ya cambió el transmisor de 500 vatios, era lo que decíamos de los tubos al vacío, y se perdió ese, pero sí tuvimos, porque Alfredo, le comento que la Dirección Nacional de Frecuencia, que se llamaba en aquella época, exigía esta seguridad, ¿no?, de tener el pararrayo, porque Bahía era una zona que había muchas tormentas eléctricas. Entonces, por eso había que instalar un pararrayo. Luego, cuando nos cambiamos a La Cruz,
También tuvimos allá, era medio rústico ya, ¿no? Pero había por seguridad. Yo en el año 80, cuando montamos la fábrica de hielo en Leonidas Plaza, la empresa eléctrica me exigió poner un pararrayo en los postes que yo... Claro, también. Pues todo el sistema que yo hice desde la estación, 600 metros hasta donde estaba la fábrica, tuve que costearlo, pues la empresa eléctrica no puso ni un clavo. No, en esa época me costó 150.000 sucres, ¿no? Y incluyendo el pararrayo. Así, pues ellos ponían... Y sumado a eso, 3 transformadores. Entonces, la empresa eléctrica dijo que el hecho de, si fuera un transformador no había ningún problema, pero como había 3 transformadores, era necesario ya colocar un pararrayo. Entonces me vi obligado a poner un pararrayo y eso algunas veces fue, ¿cómo es? Claro. Recibió descarga, funcionó. La observación que quería hacer es que recuerdo cuando Puerto Amistad se inauguró y llegamos a tener hasta 40, más 50 yates aquí en la rada interior. Yo conversaba con los visitantes y una de las cosas que ellos buscaban en esta zona, en particular en Bahía, es la poca cantidad de tormentas eléctricas que habían aquí. Entonces la reflexión es que seguramente los inviernos que teníamos de antes eran más fuertes, y porque había un bosque más denso, menos depredado. Entonces sí, me parece muy interesante lo de los pararrayos. Nosotros también para el equipo HC4BS necesitábamos los pararrayos, las conexiones a tierra, estos cobres que poníamos por aquí y por allá, y ahora ya como que no se menciona, seguramente por la desertificación, y las tormentas eléctricas en realidad son 1 o 2 al año máximo. Pero yo también sí recuerdo cuando éramos más jóvenes que los inviernos o la estación de lluvia era mucho más prolongada y llovía. Y nosotros teníamos que quemar el palo santo, que era que decíamos a San Isidro Labrador, corta el agua y pon el sol. Así es, sí, señor. Yo les voy a contar una historia que mucha gente no lo cree, como había también un religioso aquí en Bahía que no lo creía. Viene de herencia que no sabemos. Mi bisabuela contaba de que ella no recuerda de dónde viene un Cristo de una madera especial. Yo lo tengo. Lo voy a traer también para que la gente lo vea. Y entonces cuando habían estas tormentas, que a nosotros de muchachos nos tocó ver caer rayos aquí en la bahía, ¿no? Eran fuertes las tormentas, y se sacaba el Cristo a la ventana y automáticamente la tormenta se alejaba. Yo le contaba a este amigo nuestro que era HC4JL, ¿no? Y entonces él por lo que era, bueno, era católico, o por lo que es él no creía. Y entonces una noche viene una tormenta muy muy fuerte aquí en Bahía, y entonces me llama, me dice: esta es la hora de que me pruebes. Le digo: no hay problema. Saqué el Cristo a la ventana y a los pocos minutos ya la tormenta se fue alejando, y se fue la tormenta. Ahora sí te creo, y ya voy a traer el Cristo para que lo conozcan ustedes y para que lo vean. Sería muy bonita experiencia ya. Sí, bueno. Hablando de las Mercedes o de la Merced, dice que los curas que vinieron aquí por primera vez, que entraron con Benalcázar, ellos trajeron, eran mercedarios, y son los que levantan el primer templo, justamente donde sigue hoy día la iglesia de la Merced. Ya. Levantan ahí el primer templo, pero lógicamente era un templo hecho de caña y madera, ¿no? Que duró muchísimos años, pero son mercedarios los primeros sacerdotes que llegan aquí a Bahía. Igual pasó en Manta, por eso en Manta la Virgen de la Merced es justo donde está la iglesia actual, ahí cerca del malecón. Allí mismo fue donde se inició, porque en aquella época la iglesia quedaba justamente a la playa, hacia la playa. O sea, al frente de la iglesia daba a la playa. Ahora es que ya está
todo se rellenó y cambió, ¿no? Pero donde está la iglesia, eso era, y eran, según cuenta la historia, eran un templo. Era un templo antiguo de los indígenas. Ya. Y que ahí mismo había una gran avenida hacia adentro, no, donde estaban llenas de monumentos, sino que el cura Valverde, que era el que andaba con Benalcázar, dijo que eran figuras obscenas y que tenían que botarlas, entonces los tiraron abajo. Y la iglesia se construyó, demolieron el templo, que era de piedra, y la iglesia de la Merced, cuando está la iglesia de la Merced de Manta, allí colocaron la iglesia actual. Ahí está. Pero no tiene Cristo, ¿no? No, es así. ¿Qué madera es? Lo hemos hecho ver de muchos expertos en madera y no dan qué madera es. Y tampoco no sabemos de cuántas generaciones atrás vino. Puede ser. Mi bisabuela contaba que ella no recordaba, pero que ella de niña, hablando de mi bisabuela, estamos en el 1860, 50 era ella. Aquí hay dos. Puede ser de laurel negro. Puede ser laurel negro, pero no es de bálsamo, porque el bálsamo es más pesado. Pero el laurel negro sí pesa también. Ya tiene capas de ¿cómo se llama? Lo que le ponen barniz. Claro, ahí está reventado el barniz. Se ve el barniz reventado. Sí, posiblemente ya le pueden dar. Generalmente uno puede, aquí alguien le ha hecho el harakiri para ver y se puede ver un poquito las venas. Para mí es laurel negro. Qué interesante. Bueno, nunca nadie nos dijo qué era. Que es el laurel que se usa para los barcos. Entonces eso se conserva aquí en la familia y nosotros tenemos esa fe una reliquia en esta cruz. Ya le digo, no sé de qué generación nuestra vino, porque si mi bisabuela era niña y ya lo tenían en casa, imagínense para atrás, no sé. 200 más de 200 años. Más de 200 años. Claro, sí. Y miren, no hay polilla, no hay nada. Por eso, el laurel negro no se apolilla. Puede ser. Es como el bálsamo. El bálsamo, si tienes parte blanca en el bálsamo, ese se apolilla. Pero la parte roja, esa es intocable. Ya. Esa es la parte curativa también del árbol. Claro. Ahí sale el aceite. Así es. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, a ver, teníamos otro tema que puede ser un poquito largo y es controversial. Se trata de nada más ni nada menos del último Inca. Emperador, por favor. Emperador de la parte de Atahualpa, que hay otro detalle. Según la tradición, se le llama Atahualpa, pero según los datos históricos más concretos, era Atabalipa, que significaba hombre aguerrido. Atahualpa significa flojera. Y que se sepa, Atahualpa nunca fue un hombre flojo, ¿no? Fue un hombre muy aguerrido, muy audaz. Resistió a los españoles cuando lo encerraron. Claro. Mire, ahí viene. Da un nombre más despectivo todavía. Claro. Ya mismo te lo leo. Hay una controversia histórica y el caso de Atahualpa es una repetición del caso de Moctezuma en México. Los mexicas, que es el grupo de Moctezuma, porque había los tolomecas, tototecas, los olmecas, habían como unas 7 tribus diferentes en lo que es México, fuera de lo que es Maya y otras, más al norte, otras tribus, otras comunidades. Lo cierto es que el más desarrollado, según la historia, es México, lo que es Tenochtitlán, donde actualmente está la Ciudad de México, ¿no? Y Moctezuma era el emperador. Ahora, lo que es verdad es que Moctezuma, las leyes que ellos tenían eran tan severas, tan hasta cierto punto criminales, digo yo, porque todo hombre que cogían, hombre, mujer o niño que apresaban de las otras tribus,
mediante escaramuzas, mediante invasiones, porque eso fue lo que hizo Moctezuma, fue un invasor contra las demás tribus del territorio. O sea, solo querían ser ellos los dominantes. Y Moctezuma hacían hasta 24 sacrificios diarios, pero no de la gente, no de los mexicas, sino de los totomecas, de los olmecas, de sus enemigos. De sus enemigos. Y tenían los otros, tenían que pagar contribuciones a Moctezuma para que no sean atacados. Para mantener la paz, como se dice, tenían que pagar tributo. Y si no pagaban el tributo a tiempo, iba una invasión. No, y Moctezuma pues era el más fuerte de lo que es Centroamérica. No, lógicamente que no se puede negar la cantidad de avances que tenía México contra las otras comunidades. Los mexicas eran mucho más avanzados, a tal punto de que tenían una ciudad encima del agua, ¿no? Y que tenían sus islas donde habían construido templos. Las pirámides que hay en México, por Dios, no le piden ningún favor a las pirámides egipcias, y las pirámides de los mayas tampoco. Y no solo ahí, hay las pirámides en Perú, en Caral. Seguramente era una forma de edificar o quizás hacer sus templos en todo el mundo. Si vemos las ruinas de Caral, es de quedarse admirado de ver la cantidad de pirámides, el tamaño de las pirámides, de las plazas, unos círculos increíbles. No le piden favor al circo romano. Increíble el tipo de avances técnicos en esa época. Acuérdense ustedes que en Cusco todavía existe aquel muro que tiene la piedra de los 12 ángulos. No, unas piedras tan perfectas que sin tener ninguna argamasa, ningún pegamento, han pasado por cuantos terremotos y temblores y siguen ese muro intacto. O sea, fue un muro ¿cómo es? Antisísmico, moldeado. Y hasta ahora persiste el muro. Y existe hasta ahora la piedra de los 12 ángulos para poderla acoplar dentro del muro. Entonces, hay una cantidad de cosas que nos dejan a nosotros, como dice, admirados, para que en aquel tiempo, cuando los europeos nos llamaron a nuestra gente, a los aborígenes nuestros, que eran como animales, lo cual no era verdad, ¿no? Ahí está el calendario maya, que no le pide ningún favor al calendario actual electrónico. Lo bueno que tuvieron allá en México es que los aztecas y los mayas dejaron, y se puede todavía leer sus códices, sus íconos, no serían jeroglíficos, no, pero su representación pictórica y su escritura. Entonces se puede descifrar y podemos saber a ciencia cierta qué decían ellos de su propia cultura, al contrario de las culturas en nuestra parte del mundo, que su lenguaje fue completamente obliterado, claro, excepto que hay la versión de que los quipus tal vez tengan una forma de representación, escritura y matemática, sí, pero nadie lo ha logrado interpretar. En cambio, pero existe la gran cantidad de equipos que existen. Claro, algo nos y dice, también, ¿no?, hay los morteros, ¿ya? También hay los sellos que tienen una iconografía diferente y exuberante, y que nadie se ha dedicado a interpretar de una manera científica, ¿no? Así que sí, en todo caso, mira, estábamos hablando de que todo esto, los sacrificios que se hacían en México, ahí encontraron hace unos 10 años atrás una cueva llena de cadáveres, de calaveras, pero estamos hablando de miles, cientos de miles de calaveras, como que ahí las guardaban después de los sacrificios, dejaban guardada solamente la cabeza. Entonces hay cientos de miles de cabezas en una cueva que eran producto de los sacrificios que se hacían a diario. Pero mira, yo ahí discrepo, porque no estoy tan seguro. Si tú vas a París, abajo en las catacumbas hay cientos de miles
de osamenta y hay áreas donde hay solo calaveras, que eran los antiguos cementerios. Claro. Entonces, a lo mejor había una combinación también de cementerio, ¿no? Claro, si viene alguien, el conquistador, para echarlos de menos, para decir que eran unos bárbaros, decía no, era por los sacrificios. Entonces, la parte de que sí hacían sacrificios, eso es obvio. En la Biblia también Jehová pedía sacrificios, y se hacían sacrificios de animales, claro, ¿verdad? Y también pidió el sacrificio humano, que no se concretó, a lo menos en esa versión. Entonces, para ver hasta dónde llegaba la fe. Claro, por eso es que, por hacer la conversación un poquito más amena, digo, si me pongo a pensar, sí, hay cráneos, habían cráneos, pero en París, en Roma, hay lugares donde hay cientos de miles de calaveras, porque eran los osamentarios. Claro. Ahora, lo interesante de esta relación es que lo que queríamos hablar era de lo que pasó con Moctezuma y lo que pasó con Atahualpa. Entonces, Moctezuma fue propiamente engañado por Cortés. Cortés entró amigablemente a México, gracias a eso entró, porque ¿por qué no podía entrar? Porque tanto los olmecas, totomecas y todos estos otros grupos indígenas eran contra los mexicas, justamente por los que tenían que pagar los tributos. Entonces había una enemistad tremenda. Entonces Cortés se vale de esa coyuntura y se hace amigo primero de los enemigos, claro, para poder entrar a México. Entonces él logra entrar a México sin resistencia ninguna, por invitación ya. Claro. Porque quiere conversar con Moctezuma, entra a México, y una vez que está allí, Moctezuma le cede un palacio para que él con sus huestes pueda entonces, ¿cuál es que llama la atención? Que dice la historia, 400 valientes castellanos dominaron a 10.000 mexicas. Es una gran mentira. Claro. No, está comprobado actualmente a través de los datos históricos sacados de los archivos de India, donde sí hay la verdad, que ahí hay el López de Gomorra es el autor de esos escritos. Francisco López de Gomorra es quien escribe y nos dice verdades, ¿no? Él es otra narración a ciertas narraciones que nos han enseñado incluso en nuestra historia ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Hay la noche triste que se llama, que nos enseñaron nosotros en historia, la noche triste de Hernán Cortés, cuando hasta lloró, dice Hernán Cortés, por se sintió solo ya, como que era terminado. Eso ocurrió el 30 de junio al 1 de julio de 1520. Pero un año antes, mire ustedes, ya en el 8 de noviembre de 1519, ya había logrado entrar Cortés a México en son de paz. O sea, incluso pues decimos que Cortés fue muy bien recibido por Moctezuma, pero él fue nada cortés con los mexicanos, porque aprovechó las coyunturas y lógicamente que deja encargado una escaramuza en el puerto de Veracruz. Entonces Cortés se va a puerto de Veracruz a resolver este problema y lo deja encargado en México del mando a Pedro Alvarado. Y ya conocemos nosotros lo que hizo después en Ecuador, allá y acá en nuestro país, ¿no? Fue un abusador, fue incendiario, hizo de todo, y un ladrón. Eso fue lo que fue el capitán Pedro Alvarado, que era cuñado del rey Carlos V. Era cuñado del rey Carlos V. Entonces imagínense ustedes todo este embrollo, ¿no? que se originó. Y cuando sale Cortés de México para arreglar el problema de Veracruz, decimos que se queda encargado del mando Pedro de Alvarado. Y lógicamente los aztecas, correcto, tenían la costumbre de hacer adoraciones al sol. O sea, dependiendo del menguante, del cuarto creciente, etcétera. Y tenían los sacerdotes estaban haciendo una ceremonia en
en la plaza central, donde estaba el palacio de alojamiento de Pedro Alvarado. Y incluso se dice pues que habían pedido el permiso para hacer esta celebración, pero que aún así se valió Cortés de que habían asesinado a 7 soldados en Veracruz. Entonces Pedro Alvarado, para tomar revancha, tener un pretexto, mató a los sacerdotes que estaban haciendo la ceremonia al sol. Esto enfureció a todo el pueblo. Entonces cuando llega Cortés a la Ciudad de México, se encuentra con el alboroto. Entonces él, para tratar de subsanar la situación, lo pone al frente de todo a Moctezuma. En realidad lo tenía como prisionero. Entonces lo saca y lo pone al frente del pueblo para que calme al pueblo. Pero el pueblo pensó que Moctezuma los había traicionado. Claro. Entonces, en vez de obedecer la arenga que les daba Moctezuma, comenzaron a tirarle piedra. Y ahí muere Moctezuma de una pedrada, ¿no? Y ahí, lógicamente, aprovechan los mexicanos, los españoles, el rato que se quedan sin el líder, atacan al pueblo y dominan el pueblo. Claro. Esa fue la dominación. Entonces, no hay una guerra, no hay una batalla donde los valientes, 400 valientes, dominaron. No, señor, fue un engaño, un atraco lo que hicieron, y lógicamente pues de ahí para allá el resto es historia. Incluso claro, fue tan condescendiente Moctezuma que la hija mayor de Moctezuma se la dio a Cortés como esposa para hacer una alianza. Claro. Y incluso pues esta señora luego viajó a España. Sí, señor. Y yo creo que después del corte comercial continuamos y tocaremos el tema de Atahualpa. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 10 horas, 3 minutos. ¿Todavía haces fila para pagar la luz o pedir un duplicado de tu planilla? Eso ya no es necesario. Con el chatbot de CNLP, realiza tus trámites desde WhatsApp. Podrás agendar tu cita virtual, descargar tu planilla, consultar el estado de tus trámites, pagar tu factura y mucho más. Agréganos en WhatsApp al 099-907-9212. Escríbenos hola y comienza. CNLP, nos transformamos para ti. El nuevo Ecuador. Disomova es tradición en Bahía de Caracas. Disomova es el mundo de materiales que construye el futuro. Disomova te ofrece productos de calidad certificado INE, cemento Holcim, hierro Andes, cubiertas Eternit, Duratechos, zinc, pinturas Cóndor tropicalizadas, plasticama, tubos, tanques y más. Equipos y accesorios de piscinas, cloro, sulfato de aluminio, cal, hidróxido de cal. Productos para camaroneros en la cantidad que usted desee, de óptima calidad. Aditivos de Zika e Intaco. Ahora Disomova trae lo último en cubiertas. Teja española en PVC, liviana, antióxido, resistente al impacto, bajo nivel de ruido, respeto al medio ambiente. Existencia en 3, 4, 5 y 6 metros. Un surtido de materiales y herramientas para la construcción. Disomova los espera en su propio y amplio local, ubicado en Avenida Bolívar 1211 Llante, y en su bodega ubicada en Unidas Plaza. Para pedidos, llamar al 2014-230, 2014-226. Asistencia técnica profesional al 099-92-82-649. Disomova. Somos la imagen de tu construcción. De Oportunidad se vende máquina de serigrafía circular con 3 funciones. Serigrafía circular, donde usted puede pintar vasos, jarros, botellas, plumas. Función de serigrafía plana, donde pinta camisetas, esquelas, afiches, todo lo que sea plano. Y con la función de serigrafía de globos, puede pintar globos. Tiene base para 2 portes. De Oportunidad. Información, llamar al 052-690-508. Se vende máquina de serigrafía circular. Heladería Richard Soda es tradición, ahora en casa propia, en Ascasubi y Montúfar. Lo rico del helado, sabores de temporada, materia prima de calidad, deliciosos sándwiches y tostadas. Todo en un solo lugar, Heladería Richard Soda. El lugar que se debe visitar
y además disfrutar de sus productos. Ubicados en Bahía de Caracas, en Ascasubi y Montúfar, al lado de Hostería Sanandú. Heladería Richard Soda. Mansueras Beican y se unifican para ofrecerle calidad, eficiencia, seriedad con un grupo de mecánicos especializados en línea automotriz o industrial. El más amplio stock de repuestos originales y genuinos para toda clase de vehículos. Servicios completos de instalación y mano de obra, kits de embrague, sistema de freno, aceites y mecánica en general. En Beican conocen de mantenimiento automotriz. En Beican, todo sobre inyectores. En Beican, son especialistas en común riel y reparaciones de motores de alta gama. La vida del motor de su carro está en buenas manos. Beican. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Ubicado en Unidas Plaza en Avenida César Ruperti Dueñas. Información al 095 94 53 74 5. Beican. Originales en todo sentido. Almacén de Pinturas El Maestro tiene de todo para su protección personal. Cuenta con trajes de bioseguridad 100% antifluidos, lavables y reusables, en tela poliéster, con cierre frontal y guardacierre. Mascarillas de protección bucal y nasal, resistentes a fluidos, con filtro, antialérgicas, no tóxicas y reusables. Guantes de nitrilo, gafas y protectores faciales que permiten la visibilidad en un 100%. Alcohol con aloe vera que desinfecta y humecta su piel. Elimina hasta el 99% de virus y bacterias. Además, alcohol industrial y amonio cuaternario, ideales para limpieza y desinfección de superficies. Para cotización y ventas, llame 2693-280. Visite Almacén de Pinturas El Maestro en la entrada Bahía, junto al Paseo Shopping. ¡Ey, señor, señora! Vida y Luz tiene lo mejor para usted. Tiene todo a precios bajos. Vida y Luz. Y lápices, cuadernos, libros, artículos de oficina, hogar, de bazar, de costura, electrodomésticos. ¡Ey, no sigas más! Se acabó el tiempo. Vida y Luz, en calle Malecón, Alberto F. Santos y Ante. Vida y Luz. Vida y Luz, donde usted encuentra casi de todo. El doctor José Intriago Andrade comunica a sus pacientes y ciudadanía general atención presencial en su consultorio particular de la Avenida Bolívar, número 404, en la Ciudadela Norte, mediante la siguiente modalidad. Desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas y desde las 16 horas hasta las 18 horas de lunes a viernes, con todas las medidas de bioseguridad. Puede realizar el agendamiento de su cita llamando al 099-3007-289, 2690-517, 2692-790. Doctor José Intriago Andrade. Este fue un espacio publicitario en La Voz de los Caras. Regresamos a la tercera y última fase de nuestro programa semanal Tejiendo Historias y Tradiciones de Casa Cultura Bahía, en la grata compañía de Marcelo Nevares y de Gustavo Hidalgo,
y ahorita vamos a abordar otro tema interesante para nuestra historia, que es relacionada con la de Montezuma, por el hecho de que estaban los españoles involucrados. Hablemos de Atahualpa. Correcto. Entonces decíamos que lo que le pasó a Atahualpa le pasó a Montezuma, o al revés, ¿no? Ajá. Fue un engaño en ambos casos. O sea, no hay tal de que decían 400 valientes castellanos dominaron a 10.000 aztecas. Entonces eso no fue verdad. La verdad es que hubo un engaño, y quienes dominaron realmente fueron las otras tribus, los olmecas, tototecas, que tenían lógicamente pues el resentimiento con Moctezuma. Entonces ellos se alían a los españoles y logran dominar a los aztecas. Esa es la realidad. Y lo que pasó en Cajamarca, en Ecuador también, cuando la conquista, en la primera estamos hablando, en la primera de México, del 30 de junio al 1 de julio de 1520. Y en la segunda parte, Atahualpa, estamos hablando del 16 de noviembre de 1532, que es cuando cogen prisionero a Atahualpa. Entonces, Atahualpa, que fue el último emperador del Tahuantinsuyo, son los dos, miren ustedes, los dos únicos imperios que existieron en América, en toda América. Por su extensión y por su población. Solo era el imperio azteca y el imperio inca. Entonces, el último descendiente del imperio inca fue Atahualpa, que era hijo de Pacha. Pacha era hija del Chiricarán, de nuestra ancestralidad de Bahía, de la ciudad Cara. De aquí sale, o aquí llegó el Chiricarán, según lo que cuenta la historia, allá por el año 700, y que también coincide, como digo yo, con la cultura bahía. Entonces, cultura Cara y cultura bahía está hasta ahora demostrado que es la misma cultura, y que luego subió hacia los Andes, y de ahí aparecen los caranquis, los otavalos, los quitus, y se dice pues que los sáchilas son los últimos descendientes de Cara, pero ya en una etapa muy, diría yo, precaria, a lo que fueron en su época. Lo cierto es que Atahualpa estaba en plena guerra con Huáscar por el imperio inca. Por la ascensión al trono. Por la ascensión al trono. Según los datos históricos, Huayna Cápac dividió su territorio, dice, el sur para Huáscar y el norte para Atahualpa. Pero Huáscar no se conformó con esta situación y comenzó una invasión que llegó hasta los Cañaris, hasta Cañar. Entonces, lógicamente, los Cañaris también traicionaron a Atahualpa, porque era como cuchillo de doble filo. En su propio territorio tenía gente enemiga. Entonces, pero Atahualpa con sus tropas bajó hasta el sur, llegó hasta el Cusco y dominó a Huáscar, lo hizo prisionero. Incluso pues que le decretaron la muerte de Huáscar. Pero lógicamente pues había muchísimos enemigos en el sur que ayudaron a los españoles al engaño. Entonces, encontrándose cerca de Cajamarca, en las afueras de Cajamarca, con todas sus tropas, Atahualpa recibió la visita del cura Valverde, quien le pedía pues que iba en son de paz, en son de amistad, no querían guerrear para nada, entonces y lo fue a invitar a Atahualpa a un almuerzo que le brindaba Francisco Pizarro en Cajamarca, y que por favor no llevara tropas, que no llevara guerra, que no llevaran armas, que fueran en son de paz, que era una conversación lo que quería tener Pizarro. Entonces, con este engaño pues ellos pensaron, primero dice que Atahualpa estaba reacio a venir a Cajamarca, pero a la final pues lo convencieron de que lo más prudente era tener una conversación. Y efectivamente Atahualpa vino con su séquito
pero un séquito no de guerreros, sino un séquito de sacerdotisas, las amantes que traían las esposas, todo ese tipo de personas que no eran nada, que tenían nada que ver con la guerra. Todos los soldados se quedaron del lado de afuera de Cajamarca, en las afueras, y él entra a la plaza. Se dice que entró con unas 1000 personas, pero todos sin armas, sin absolutamente nada, ¿no? Y entraron a Cajamarca, y cuando ya estaban en plena plaza, habían conversado algo ya con Pizarro. Entonces el cura Valverde le dice a Atahualpa que tiene que convertirse al catolicismo, que tiene que someterse a su rey. Entonces en esa conversación, pues Atahualpa dice que recibe una Biblia que le da Valverde, y le dice: aquí está la palabra de Dios, tienes que leerla, tienes que escucharla. Pero lógicamente, pues si Atahualpa no conocía el idioma en que estaba la Biblia, no sabía leer tampoco. No, ya, entonces recibe, él se pone la Biblia en el oído, y en un oído, después en el otro, en vista de que no escucha nada, la tira la Biblia. Y eso fue un pretexto. Ese fue un pretexto para que el cura Valverde le diga a Pizarro que es hereje, que no quiere ser cristiano y que está contra el rey. O sea, fue un pretexto nomás. Claro. Y arman los arcabuces, les disparan, ellos estaban muy bien posicionados en la plaza, hicieron una emboscada con gente que no estaba armada. Entonces, incluso pues los indígenas quisieron defenderse, pero Atahualpa levantó la mano en son de que paren, ¿no? Que no hagan nada, que esperen que... Entonces ahí lo toman prisionero a Atahualpa, y de ahí para allá pues ya conocemos cómo es la cosa. Entonces no hay tal que se decía en la historia que 280 bravos españoles dominaron a 4.000 indígenas, 2.000 que estaban dentro de la plaza y 2.000 que estaban en las afueras. No hubo tal cosa. Fue una emboscada, ¿no? Una emboscada a traición. Entonces ahí lo cogen prisionero a Atahualpa, y que acuérdense ustedes que la otra parte dice: Atahualpa por su rescate ofrece un cuarto lleno de horas donde alcance su mano y 2 cuartos de plata, ¿no? Y entregó el rescate a Atahualpa, y de todas maneras lo sentenciaron a muerte. ¿Y quién a la sentencia? El cura Valverde, ¿no? Alguien que no tenía la autoridad para tal cosa, pero se dieron las cosas como se dieron, y lo sacrificaron a Atahualpa. Incluso pues lo querían quemar, y él como última voluntad pide que sea mejor una garrotiza, que la recibía pasando por en medio de una cantidad de soldados que estaban con garrotes. Entonces esa fue la verdadera muerte de Atahualpa. Sin embargo, pues su familia, el mismo caso de Moctezuma, la familia de Atahualpa fue respetada, ¿no? Y lograron pues tener herencias que hasta ahora pues hay hay unos descendientes de Atahualpa que viven en Quito. Los Duchicela. Los Duchicela, exactamente. Eso era que estaba tratando de acordarme del nombre de los Duchicela, son los descendientes de Atahualpa. Y en el caso de Cortés, la esposa de Cortés fue considerada por la nobleza española como tal, tanto ella como sus hijos, y lograron, sus últimos días los vivieron y se educaron en España. No, en el caso de Atahualpa también respetaron la realeza, ¿no? Lo cual tiene sus méritos, pero ya decimos, pues no hubo ninguna batalla, sino que fue una emboscada, fue un engaño para poderse los españoles apoderar de las riquezas de estas tierras. Claro que sí. Interesante, en el tema del nombre del último emperador del norte del Tahuantinsuyo, Atahualpa, algunos cronistas españoles supuestamente trataron de menospreciarle y le cambiaron el nombre y decían que era Atabalipa o Atahualpa, 2 palabras, o si no Atahualpa con doble L, y eso tiene una traducción que es despectiva, es una gallina amarrada,
o una gallina atada, según el internet. Sin embargo, cuando los estudiosos describen el nombre y buscan su etimología, en realidad el nombre más aceptado es de un dichoso vencedor. ¿Ya? El historiador Horacio Urteaga, porque Atao quiere decir ventura y Alpamam quiere decir luchar, es decir, es un dichoso vencedor. ¿Ya? Entonces, la teoría del nombre de Atahualpa, como lo hicieron, y puede haber sido un error, ya consideramos el beneficio de la duda, ha sido un error de transcripción, pero la connotación era despectiva, definitivamente. En cambio, el hombre descendiente de el último emperador, ¿verdad? Claro. Aquí, descendiente de los incas, y los incas eran invasores, ¿no es así? Claro. Porque habían diferentes etnias en la sierra, porque no hay mucha evidencia arqueológica que llegaron a la costa, ¿verdad? Hay una que otra cosa por ahí, no hay muchos restos. Ellos se concentraron en la dominación de la sierra y hacían los mitimaes, es decir, traían a su gente que hablaba quechua y a la gente local los mandaban a otras regiones para que se mezclen. Lo que se ha hecho en muchos países del mundo, ya sea China, la Unión Soviética, se ha hecho, bueno, cuando hay invasión hay destrozo y hay la mezcla también, ¿no? Claro, que puede ser saludable, pero generalmente el conquistador, el vencedor, trata de destruir lo que existía y menospreciar lo que existía, y muchas veces y torciendo la historia. Claro, y en el tema de iglesia construían sus propios templos y palacios encima de las ruinas de lo que había anteriormente ahí. Que fue lo que se hizo acá también. Claro. No, y por ejemplo, uno decíamos que el narrador real era López de Gomorra, en lo que se corresponde a México, y en lo que corresponde al Mar del Sur era Cieza de León, ¿no? Un hombre muy creíble en todas sus narraciones hasta ahora que se conocen, ¿no? Y el sucesor de Atahualpa fue Túpac Amaru, pero también fue muerto, pero ahí ya en batalla, Túpac Amaru. Y con eso se acabó la dinastía realmente de aquella época y terminaron con la dominación inca. Y aunque se sabe que en lo que es a partir de Cañar hacia el sur, más tendían a los incas que a Atahualpa. Y en cambio, en el caso, por ejemplo, de la costa ecuatoriana, de lo que hoy día es Ecuador, nunca aceptaron a los incas. Los incas nunca pudieron dominar ni a Cara, ni a Cayapas, ni a Huancavilcas. O sea, toda esta zona se mantuvo como tal. Nunca pudieron ingresar ni en los mantas. No hubo dominación para esta zona de los incas. Esta zona se mantuvo siempre con sus propias... Independiente de sus lenguas, porque claro, esa es la prueba contundente. Hay los sáchelas con sus zafiqui, los aguas, los cayapas, ¿verdad? Los que tolitas mantuvieron su idioma y hasta la época de los conquistadores, que fue unos 400 años después, se mantuvieron ahí. Te iba a hacer una pregunta. ¿Conoces tú la editorial Avia Yala? Sí, es muy, muy famosa y ellos siempre han escrito muy, muy certeros, ¿no? Son muy exigentes en sus narraciones. Sí. Te voy a contar, y lo estoy aquí verificando en internet para no equivocarme mucho, que Avia Yala fue el nombre que se le ha dado a nuestro continente, que nosotros le llamamos el continente americano, porque porque el mismo nombre, América, era un nombre América italiano. Es por América Vespucio, exactamente, el primer mapa. Claro. Sin embargo, este nombre fue dado por un pueblo que se llama Cuna, que es un pueblo aborigen entre Colombia y Panamá,
y fue propuesto por primera vez en la segunda cumbre de pueblos indígenas en Quito, Ecuador, en el 2004. O sea, es un término relativamente nuevo. Y este editorial hace mucha publicidad y da a conocer trabajos de los pueblos autóctonos. ¿Y qué quiere decir eso? Y esa es la parte interesante. En el origen cuna, Avia quiere decir agujero de la sangre y Yala significa montaña, territorio, región, comarca o continente. Por lo tanto, la traducción más común es tierra en plena madurez o tierra viva. O sea, Avia y Yala. Eso es lo que es América. Esto es América, lo que actualmente conocemos como América. Como íbamos a hablar. Hay otro detalle, eso también. No sé si has oído hablar tú de los Wambracuna. Ya. Los Wambracuna son los hijos de los guerreros de Atahualpa que los masacraron en Yaguarcocha. Masacraron a sus padres, entonces quedaron los niños, los bebés. De ahí viene la palabra Wambracuna. Y estos ya de jóvenes ayudaron a Atahualpa, lo acompañaron a Atahualpa en todas sus batallas contra Huáscar. Y ellos estaban en Perú cuando lo pusieron prisionero a Cajamarca. Y fueron los que intentaron salvar a Atahualpa con Tupac Amaru a la cabeza. Lamentablemente, pues ya mientras estaba preso, Atahualpa decía que por favor quería paz, ¿no? A tal punto de que todas las tardes se sentaba a jugar, no sé qué juego, pero era muy parecido al ajedrez, se sentaba a jugar con Pizarro. Y hay una anécdota en una de esas que estaba con un mandil blanco, Atahualpa, y le cae miel en el mandil. Ya. Entonces le dice a Atahualpa que, perdón un momento, que voy a cambiarme. Y entra a la habitación, se cambia y viene con una túnica como de terciopelo. Y le dice Pizarro, oye, ¿y esto de qué es? Entonces dice, esto le regalaron a mi padre los perros de Puerto Viejo. Era una forma de tratar ¿y qué era? De piel de murciélago. Piel de murciélago, que es muy delicada. No, que es es casi como un tul. No, es una gamuza, como mejor que, ¿cómo se llama? Terciopelo. Exacto. Como el terciopelo de la suavidad de esta. Tenemos la última parte, una parte poética. Sí, sino que es un poquito larga. Sí, es larga. Porque nos han pedido que de vez en cuando incorporemos un poco de poesía. Así nos y han de pedido Jorge algunos. Manrique tenemos Coplas a la muerte de su padre. Eso es hermosísimo y es una cosa muy sentida porque es real lo que ocurrió, ¿no? Entonces voy a leer un par de coplas nada más. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente como en un punto cesido y acabado. Si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, porque todo lo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales y los que viven en sus manos y los ricos. Y mire, continúa, son como es una 15, poesía más de 15. muy profunda. O sea, que nos hace pensar cuando lo estamos escuchando, ¿no? Y nos hace meditar incluso después de eso, porque es una profundidad increíble dentro de todo su esquema poético que tiene. Ese es de Jorge Manrique. Y nosotros aquí los contertulios hablamos siempre de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto son palabras que... Esa es una poesía muy antigua. Que Jorge Manrique hace, coplas a la muerte de su padre. Estamos hablando de 400 años atrás. Así es. Así que se nos acaba el tiempo y ya Ginger está ahí con la tijerita diciendo, ya niños, váyanse a trabajar, allá los que trabajan y a los que no trabajan. ¿Los que no trabajan qué? No sé, pues.
a cantar o a bailar a otro lado. En todo caso, ha sido un placer haber estado con ustedes hoy día, 3 de septiembre, programa Tejiendo Historias y Tradiciones. No se hizo presente el invitado que por 3 semanas consecutivas le hemos hecho, así que este servidor lo recibirá si es que él se digna venir o llamarnos. Seguimos haciendo un poquito de historia, compartiendo con nuestros radioescuchas nuestras tradiciones. Gracias Ginger, gracias Marcelo, gracias Gustavo. Yo soy Jacob Santos, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Un buen día. Ustedes escucharon Tejiendo Historias y Tradiciones, un programa cultural de la Casa Cultura Bahía. El siguiente es un espacio publicitario en La Voz de los Caras. 10 horas con 32 minutos. Las mejores y más claritas radiografías y ecografías solo en CIREM, Centro Especializado en Diagnóstico por Imágenes Médicas. Seguimos con la promoción 2x1 en radiografías. Cada radiografía sale a 12,50.